Bueno, ahorita presento y de qué va a ser la charla, te presento a vos y ya ahí ya empezamos ya formalmente la charla porque esto se está grabando y Bueno, el momento en el que empezamos, la grabación va a ser cortada y se va a subir a YouTube y bueno, ¿ok? Ok, bueno, buenísimo. entonces ya empiezo. Eh, Muy buenas tardes a todos los presentes, a los que se encuentran en la sala Sinkevich, acá en Sydney, en Barcelona, y a los presentes virtualmente, que estoy viendo que hemos tenido una mayor afluencia virtual esta vez, pero nada, muy contento de que estén acá y que puedan escuchar en vivo o hasta inclusive vía streaming esta charla de Coffee Talk que va a ser presentado por el doctor Gustavo Palazzo. Él es investigador y profesor en la UTN Regional Mendoza en Argentina y nos va a presentar esta charla que titula Ingeniería sísmica con compromiso social. ¿Estamos haciendo lo suficiente? Y es una charla muy interesante ya que nos invita a repensar la ingeniería sísmica desde una perspectiva de compromiso social. Es decir, más allá de el diseño estructural, de las normativas, de los códigos, la verdadera pregunta es si todo ese conocimiento lo estamos traduciendo en un impacto real en la reducción del riesgo sísmico. Y en esta misma línea, y ya Gustavo va a explicar a más detalle, viene la necesidad de incorporar la dimensión social explícitamente. ¿Y qué quiere decir? ¿Cuál es la participación de las comunidades? ¿Cuáles son las zonas con mayor o menor peligro? Las edificaciones que deben funcionar antes, durante o después de un terremoto y cómo todo ello se tiene que plasmar en acciones y políticas públicas antes de que ocurra otra tragedia inherente a los terremotos, a los sismos. Y bueno, sin más que agregar, le doy la palabra al doctor Gustavo Palazzo y también recordarles que es un coffee talk, así que bueno, pueden servirse un café, los que están acá en la sala sin Kevis, tenemos galletas o ahí también en vía streaming pueden estar tomando un café y es una charla con una temática un poquito más informal, es decir, pueden hacer preguntas mientras va la presentación, pueden haber debates, intercambio de ideas, que bueno, a mí es una temática que me interesa bastante, así que tengo algunas preguntas y comentarios para el doctor Gustavo Palazzo. Y pero bueno, entonces damos inicio a esta charla y adelante, doctor Gustavo. Bueno, muchas gracias, Cristian. Muy buena también la síntesis de la presentación, así que está muy bueno. Saludos también a todos con los que estamos compartiendo este café, aunque sea virtual. Y la verdad, bueno, muy interesante para mí también volver al cine, que hace por lo menos en forma también así electrónica, y encontrarme también con otras personas con la posibilidad de estas charlas de café, que la verdad que es muy buena idea para discutir de una manera también distintas temáticas de, bueno, de lo que se hace en la universidad o en distintos ambientes. Así que muy interesante esta propuesta. Bueno, ahí en el logo de eh, en esta primera imagen está el logo de mi universidad y también de una consultora de ingeniería donde trabajo, porque van a haber justamente dos partes de este problema, que es lo que surge o las situaciones que se dan desde la universidad y también en la práctica profesional, básicamente de una mirada desde la parte de Argentina donde trabajamos, que es el oeste, el centro oeste argentino, en la provincia de Mendoza. Entonces, bueno, una mirada
básicamente con de estas dos partes de la academia y de la práctica profesional. Y el tema surge, bueno, porque en este desarrollo que hacemos, ya sea en la academia o en la práctica, bueno, nos hemos encontrado también con toda una política o un marco internacional que básicamente hay una parte muy fuerte que está en la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Trabajo, bueno, donde aparecen estas otras dimensiones de la ingeniería, que bueno, que a mí me parece que es necesario desarrollar más y por eso lo ponemos como preguntas también si estamos haciendo lo suficiente en cuanto al impacto de la ingeniería sísmica en este caso, en lo que hace a la sociedad, en otras dimensiones que no son las clásicas de lo que hacemos habitualmente. Entonces la idea es esto, ir viendo qué marca específicamente para la parte sísmica Naciones Unidas y bueno, y cuáles son los problemas que vamos encontrando en la práctica o en el desarrollo de esta ingeniería en la región. Así que esa es la idea de esta charla y como decíamos, Cristian también pueden participar ahora, cuando quieran o al final. Yo espero ver, pues estoy a pantalla completa, no sé si alguien levanta la mano, si yo lo veo, pero bueno, si no, Cristian Sí, me sí. va avisando. Vale. Bueno, gracias. Entonces, bueno, la pregunta, digamos, de toda esta presentación es si es solamente un desarrollo técnico, la ingeniería sísmica, o tiene que tener en distintas dimensiones un impacto social. eh, y bueno, la idea es que sí, que debe ampliar para mí y salirse un poco del esquema clásico y tener más voz en otras entidades, en otras partes de la sociedad que necesitan también una mirada de la ingeniería sísmica para poder avanzar en situaciones que todavía no quedan, no están claras o que necesitan nuevo desarrollo. Así que está planteada como pregunta algo que, por lo menos en nuestras carreras también de ingeniería civil, esto no está todavía, la dimensión social no tiene un peso fuerte en lo que es la parte de educación. Y con eso quería empezar, es, bueno, cómo es la formación en ingeniería sísmica en las carreras de grado. Bueno, yo estoy en una cátedra donde empezamos con esto y bueno, el planteo es totalmente técnico, es decir, empezamos justamente con una pequeña vivienda de un solo nivel y bueno, y los alumnos tienen que desarrollar competencias para determinar la demanda sísmica a través del corte basal con el método estático, el B sub cero que aparece allí como el coeficiente sísmico C por el peso sísmico. Y bueno, después distribuir esa fuerza sísmica entre los distintos elementos estructurales y verificar, bueno, que las distorsiones de piso son menores a las máximas. En eso consiste las competencias que desarrollan los estudiantes en este curso inicial y después sigue, bueno, por ejemplo, ya en otras asignaturas de diseño específicamente, donde, bueno, se ven construcciones o edificaciones más complicadas y también basados en el reglamento argentino. eh, bueno, se diseña, por ejemplo, en este caso, una estructura de hormigón armado y se, bueno, determina la armadura para lograr un mecanismo del diseño por capacidad, es decir, con columnas fuertes, vigas débiles, con zonas de disipación de energía. Bueno, todo es una formación totalmente técnica, donde acá no interviene lo social. Así que en la formación actual de ingeniería, a pesar que en los últimos planes de estudios el tema de riesgo y la gestión del riesgo está incluido en los planes de estudios nuevos, todavía en lo concreto de la enseñanza y del aprendizaje eso no se ha logrado. Así que digamos que los estudiantes salen con competencias
principalmente para el análisis y diseño de estructuras sismorresistentes en acero, hormigón, madera, etcétera, eh, y especialmente para construcciones nuevas. Ese es el enfoque que tiene y la dimensión social no no está incluida en esta formación. Ahora, pero ya empezamos a ver también cómo lo social empieza a intervenir en los desarrollos técnicos. Acá tomo del café anterior este estudio que presentaron de alto nivel, realizado desde el CIMBE también, donde en una planta nuclear se necesitaban obtener los espectros de piso para después hacer verificaciones de los elementos no estructurales en cuanto a la seguridad. Bueno, y se mostró con detalle, eh, y está disponible también, como decía Cristian, en YouTube, esta charla que también es muy interesante, de cómo hacer todas las consideraciones de cómo es la demanda, cómo es el suelo, cómo es la interacción con la estructura, etcétera, y llegar finalmente a esos espectros. Pero bueno, todo este desarrollo tan técnico y que es de alto nivel y desempeño, bueno, surge después del terremoto de Fukushima. Es decir, hay algo en la sociedad que impacta y que a partir de allí, está bien, no es en la sociedad en general, pero algunas partes de la sociedad dicen, bueno, tenemos que verificar esto, porque aparentemente no sé si no estaba bien destacado en los elementos de control o en la documentación de control para este tipo de estructuras. Entonces, pero bueno, ya hay una acción de la sociedad que empieza a preguntarse, en este caso muy específico, y después de un evento de tipo catastrófico como un terremoto, bueno, ¿qué se puede hacer para mejorar el desempeño, en este caso, de parte de las centrales nucleares, como son los elementos no estructurales? Así que empiezan a ver, y podemos encontrar fácilmente, seguramente, muchos casos donde a partir de una situación de la sociedad o de parte de la sociedad, la ingeniería sísmica debe dar respuesta y debe vincularse con esa sociedad según cuál sea la demanda. Pero bueno, también otro importante, que esto por lo menos en las carreras de ingeniería y en la práctica profesional no está, es también la mirada del riesgo en forma global. Siempre hablamos del riesgo sísmico y lo llevamos a la práctica de la misma manera. Es decir, cuando nos juntamos, por ejemplo, con gente del gobierno para ver cómo hemos participado en posibilidades de considerar, eh, digamos, la vulnerabilidad en el tema escolar, bueno, siempre aparece la mirada sísmica y entonces aparecen, por ejemplo, metodologías de evaluación que solamente consideran el tema sísmico. Entonces, bueno, se hacen propuestas de evaluar escuelas y después reforzarla, pero solamente mirando la parte sísmica. Y la escuela, bueno, es un edificio con una comunidad que tiene un montón de situaciones, un riesgo de distintos eventos. Entonces, claro, la mirada solamente de la parte sísmica se transforma en una cosa parcial y que si uno se limita a esa evaluación es como que se pierde para evaluar otras dimensiones del riesgo que podrían ser tanto más importantes y que, bueno, ya que se hace o se piensa una metodología de evaluación, está bueno considerar todas esas dimensiones y entonces tener una mirada global del problema y a partir de allí definir prioridades y después entonces un plan de acción para bajar las vulnerabilidades o reducir el riesgo. Así que esa mirada global de lo que es el riesgo, por lo menos en nuestra región, en lo que es la formación, en lo que es la práctica profesional, bueno, no es fuerte todavía esta mirada. Y bueno, y si uno quiere ver cuál es la visión internacional de lo que es la gestión del riesgo, está justamente el marco Sendai para la reducción de riesgo de desastre, que es este plan o este marco que marca un desarrollo entre 2015 y 2030 y es, bueno, promocionado por Naciones Unidas, es un marco
internacional, donde intervienen un montón de países y personas y han definido cuáles son las problemáticas y las acciones para bajar el riesgo en el mundo. Y, por ejemplo, las cuatro prioridades que se establecieron en este marco en Sendai, pues bueno, pues la reunión se hizo en esa ciudad de Japón, es, bueno, el tema de comprender el riesgo, fortalecer la gobernanza para poder gestionarlo, invertir en resiliencia y aumentar la preparación para afrontar la rehabilitación y reconstrucción una vez que ocurre algún tipo de desastre. Bueno, en todas estas prioridades, la ingeniería sísmica, referido a la amenaza sísmica, puede hacer aportes importantes. Pero bueno, hay que estar vinculado a estas organizaciones, hay que estar en conocimientos de estas políticas internacionales para poder ver cuáles son las demandas y a partir de nuestra ingeniería qué es lo que se puede realizar. Interesante estos marcos porque marcan además o establecen planes de acción y evaluaciones continuas. Se ha hecho, por ejemplo, se hace una evaluación anual, pero se ha hecho, por ejemplo, para Latinoamérica y para distintas regiones del mundo, evaluaciones de mitad de término, pues bueno, ahora ya el 2030 queda muy cerca, pero sí se van haciendo evaluaciones, entonces se van viendo, bueno, de todo esto que estaba planificado en el 2015, qué es lo que se ha logrado y qué no se ha logrado. Por ejemplo, en América Latina hay una mejor comprensión del riesgo, pero bueno, lo que es general también en estos países, lo que es inversión en resiliencia no es suficiente y como que hay más políticas tendientes bueno, qué hacer una vez que ocurre un desastre, a todas las políticas, es lo que estamos buscando de prevenir que una amenaza se transforme en un desastre. Entonces, esos son los problemas, por ejemplo, generales de Latinoamérica que están marcados ya a mitad de término y que no sé si van a tener o se va a poder llegar a un 100% de cumplimiento de esto que se fijó en 2015 en pocos años cuando llegue el 2030. O sea que el tema de la ingeniería sísmica puede insertarse en estas políticas internacionales y, bueno, ver qué aporte se puede hacer desde esta prioridad, bueno, o de las distintas partes que hacen a este marco general de reducción de riesgo. Y en los distintos países latinoamericanos, que es donde más conocemos, bueno, se han ido generando también en los últimos años. En Argentina, por ejemplo, hay una ley del 2017 y bueno, se ha empezado a implementar y bueno, hay una serie de documentos y políticas que buscan justamente la gestión del riesgo con la idea de ir logrando la reducción frente a las distintas amenazas. Pero también es interesante esta síntesis que se plantea en la política argentina de que el tema del riesgo es una decisión política y una construcción colectiva. Es decir, como estos dos grandes pilares que es necesario que estén. La gestión del riesgo para poder vincular los distintos actores o para poder promover políticas, buscar financiamiento, hacer evaluaciones e implementar cambios, y el tema de una sociedad comprometida con las amenazas que tiene, con sus vulnerabilidades, con su grado de exposición, con la resiliencia que puede desarrollar y básicamente con una reducción del riesgo. Así que ya digamos como que las políticas internacionales o nacionales marcan que debe participar la sociedad en la reducción del riesgo, y esto en la ingeniería sísmica es como que no estamos tan cercanos a una discusión en el ámbito social y con la posibilidad de intervenir con una interacción. Desde la universidad, por ejemplo, eso es
lo que se llama la extensión universitaria, que es cuando la universidad se vincula con la sociedad y bueno, a través de justamente de esa acción en conjunto se pueden ver, bueno, cuáles son los problemas y lo que puede aportar cada uno y entonces la universidad, bueno, verá de acuerdo a sus condiciones y a sus particularidades en esa sociedad en particular qué es lo que puede, qué es lo que puede hacer. A mí también me parece que esta dimensión de la universidad, que bueno, básicamente es la enseñanza, la investigación y la extensión, esta dimensión por lo menos de las universidades que conozco, es la que menos desarrollo tiene. Está o muy enfocada en la enseñanza, bueno, hay investigación, pero la dimensión de la extensión no está fuertemente desarrollada y es como necesario que las universidades tengan más impacto en la sociedad para ver, bueno, cómo contribuir a las distintas problemáticas que se van presentando. Pero entonces el tema esto de que si la ingeniería tiene que relacionarse con la sociedad de manera más fuerte, está planteado y ya hay demandas muy específicas de la sociedad para intervenir también, en este caso, desde la parte sísmica o la parte de la reducción del riesgo sísmico. Y en esto, bueno, la Oficina de Naciones Unidas, pensando específicamente en la amenaza sísmica, bueno, marca como acciones muy fuertes en el tema de educación. eh, y educación que tiene que ver desde la parte sísmica y también de cómo se hace una reducción del riesgo sísmico y con esta visión global también de la reducción del riesgo. Entonces dice, bueno, por supuesto empezar con la educación de los niños, así como yo creo que se ha logrado, por lo menos en esta parte del mundo, con el tema ambiental, ha habido una fuerte, eh, digamos, en la enseñanza se ha puesto como foco el tema ambiental y eso ha repercutido en que haya más también conocimiento de qué es el riesgo, de cómo es el impacto de lo que hacemos sobre el ambiente y cómo tratar de que ese impacto sea menor, y eso se conoce desde la escuela primaria. Acá en Mendoza hay un plan también de que el tema de riesgo esté en las escuelas primarias, no sé hasta qué nivel se está implementando. Como decía, en la universidad también, en las carreras de ingeniería, está incluido el tema de la gestión del riesgo, pero bueno, habrá que ver, será un tema como a futuro de seguir fortaleciendo porque por lo menos en la parte de nuestras universidades todavía no llega como una competencia que se está desarrollando y donde los estudiantes salen, digamos, con algún grado de desarrollo en esta competencia. Así que el tema de la educación, tanto en los distintos niveles, hay que también ahí fortalecer. Después también, bueno, pensando en las construcciones que se hacen, básicamente también hay que seguir con la formación de las personas que hacen la construcción y de las personas que están básicamente en la obra, materializando esos proyectos sismos resistentes, ya sean estructuras nuevas como existentes. Eh, Eso también es como más, eh, o hace falta muchas acciones todavía para lograr esas mejoras en la calidad de la construcción, en que realmente se puedan ejecutar, digamos, como estos proyectos que han sido, por ejemplo, desarrollados con reglamentos nuevos en cuanto a las nuevas ideas de la ingeniería sismo resistente, bueno, que se pueda concretar, materializar en obra. En esta capacitación es como que hay menos planes, digamos, para materializarlo, aunque sí hay algunas instituciones, por ejemplo, acá en el país está la Cámara Argentina de la Construcción, que tiene algunos programas de formación, digamos, para la gente relacionados con esa entidad. Y bueno, y de las universidades se dan también distintos posgrados que buscan eso, pero
la capacitación de las personas que tienen que eh, hacer la obra, dirigirla, y, bueno, y en eso están también las entidades del gobierno, que son los que controlan ya sean los proyectos como la ejecución de los proyectos. Esas instituciones también les hace falta eh, una actualización y un camino de poder ir formándose con lo que se va avanzando también en la ingeniería civil. Y lo otro, bueno, que está hecho a partir de algunas instituciones, pero no, eso también no tiene gran difusión digamos, en los ingenieros en general y en las universidades, es bueno, lo que se aprende, por supuesto, de cada terremoto, que es un laboratorio a escala real, y ahí esto que justamente de qué es lo que funciona, lo que no funciona y qué hay que hacer para reconstruir mejor. Eso se hace mucho desde centros específicos de investigación a nivel internacional, pero por ejemplo en el país es como que no tiene todavía una fuerza de que sean temas de discusión en las universidades, en los colegios o centros de ingenieros, en los congresos que se hacen nacionales. Estos temas no tienen gran difusión. Así que en la parte de educación es también un gran camino que hay que seguir desarrollando y profundizando en estas dimensiones que claramente marca Naciones Unidas y que van a permitir contar con personas con mayores conocimientos y mayores comprensión de todo lo que hace, en particular con el riesgo sísmico y con su reducción en lo concreto, digamos, después de la materialización o el diseño y materialización de una obra para que logre estas menores vulnerabilidades o una resiliencia ante esta demanda sísmica. Y lo otro, bueno, fundamental es la construcción, cómo se construye también y cómo se hace esta construcción también con esta mirada social. Bueno, Naciones Unidas esto lo plantea así como construir para la resiliencia, es asegurar que cada nueva edificación esté preparada para los sismos. Así, puesto esto como un principio, y ahora lo vemos en el caso del reglamento argentino, que bueno, que todavía mantiene la visión clásica de los reglamentos sísmicos, de que bueno, todas las prescripciones de reglamentos se establecen con el propósito de evitar colapso total o parcial de la construcción y para evitar pérdida de vida, y no tiene como objetivo limitar los daños ni mantener las funciones de la construcción una vez ocurrido un terremoto. Entonces, bueno, eso también debe ser un tema de acuerdo social si seguimos manteniendo este nivel de desempeño o pensamos otros niveles de desempeños para algunas construcciones, como ya se está pensando también en Argentina, o como tienen otros reglamentos que permiten, digamos, a partir de una matriz de niveles de desempeño, ir seleccionando aquel que uno considera más conveniente para la construcción que esté tratando. Así que esto también debe ser una discusión social, porque si no esto, bueno, se hace el proyecto de acuerdo a este reglamento y esto como que esta mirada de qué estamos diseñando o con qué nivel de desempeño estamos diseñando no está clara o por lo menos no está discutida, porque puede ser aceptable, pero bueno, con la consideración de lo que implica bueno, y de ver otras posibilidades además de esta. Además, estos reglamentos en Argentina, a pesar que están estos reglamentos nacionales que están basados digamos, escuelas internacionales reconocidas, pero bueno, después la adopción de estos reglamentos en cada parte del país no depende de la nación, sino que cada provincia está dividida en departamentos y cada departamento tiene la potestad de elegir qué reglamento se usa, así que con cada cambio de reglamento hay, digamos, estas partes del país que no se actualizan inmediatamente,
Entonces, bueno, empiezan a haber, digamos, reglamentos en uso y construcciones que se hacen de acuerdo a esos reglamentos que no están con estas últimas, digamos, con los últimos avances de la ingeniería sísmica. Así que también eso es una situación que se da en particular en el país, que estos reglamentos actualizados no siempre son de aplicación en todo el territorio del país y eso, bueno, también implica una discusión social para, bueno, para acordar qué es lo que vamos, cuál es el documento que tomamos de base para pensar, diseñar y construir las distintas edificaciones que se hacen en cada parte. Así que eso también tiene que tener, me parece, mayor visibilidad y discusión a nivel social de si es esto lo que mantenemos, si damos otras opciones, tenemos otras miradas. También si vemos las personas o cómo se generan estos reglamentos, que básicamente tiene una fuerte, nosotros tomamos la escuela americana, o sea, tiene una fuerte, digamos, mirada a esos reglamentos, pero después la discusión local es que no son tantas personas. Acá vemos, por ejemplo, bueno, hay una institución nacional, que es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, hay dos universidades, un centro, un consejo profesional y un centro de ingenieros. Entonces, para toda Argentina, esta cantidad de personas que discuten y promueven, digamos, las actualizaciones del reglamento, bueno, como que no es un marco amplio de discusión. Así que esta participación social estaría bueno también ampliarla y tener otras miradas dentro del país, de distintas instituciones, para poder definir, por supuesto, algunas cosas técnicas no, porque son ya muy específicas, pero sí estas miradas globales de como sociedad cuál es el reglamento, las condiciones que vamos adoptando o considerando eh, para cada parte del país. Por eso también nos parece interesante, donde en particular Argentina no ha tenido mucha participación, una mirada local en cuanto a la región, en cuanto, por ejemplo, a Latinoamérica, que es lo que se ha ya hace varios años promovido primero desde Chile y después con una vinculación de distintos países latinoamericanos del Caribe, que es este código modelo sísmico para la región. Y esto es interesante porque son, digamos, foros de discusión de la problemática latinoamericana en distintos aspectos de la construcción y entonces, bueno, se suma, además de tomar un reglamento americano como base, bueno, se suma mirada más local, digamos, porque hay un montón de problemáticas que tienen que ver con tipologías de construcción o de personas que construyen de determinada manera, que son más parecidas en la región, y entonces, bueno, tiene que tener una mirada en la experiencia de la mirada local, digamos, va a sumar seguramente a cada país una posibilidad de ir modificando su reglamento para que sea, digamos, más adaptado a la región. Entonces se discute, por ejemplo, la autoconstrucción, que hay en Latinoamérica mucho de ello. Entonces, bueno, está discutido qué se puede hacer tanto en la autoconstrucción ya está realizada como aquella autoconstrucción que se sigue haciendo o todas las construcciones de adobe que hacer. Bueno, hay una mirada de distintos temas que tienen que ver con la ingeniería sísmica en Latinoamérica y el Caribe, que es bueno entonces participar. Entonces, también el compromiso social me parece que está en participar en estos foros de discusión latinoamericana para llevar después a nuestros reglamentos esta mirada de los vecinos. Y hay también documentos que evalúan, por ejemplo, está este documento 2023 del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que justamente hace una comparación de los códigos latinoamericanos y bueno, y establece cuáles son, en función de los autores que han participado, las fortalezas y debilidades que tiene cada reglamento.
Entonces, eso también es muy interesante porque marca una comparación de reglamentos que siempre es interesante, que eso también se hace muy poco en Latinoamérica y me parece que es un camino también de avance y de posibilidades de, bueno, avanzar en la ingeniería sísmica, avanzar en el tema de relación con la sociedad y traer un aporte, en este caso la sociedad argentina, con un avance en la mirada local, en la mirada que tienen otros, por ejemplo, con el BID respecto de nuestros reglamentos y en la comparación de los reglamentos de distintos países vecinos que seguramente aportarán una idea y una imagen y una particularidad que permite modificar algunas cosas que o no están claras o es necesario agregar en nuestro reglamento. Así que eso también, la mirada internacional y de la región, me parece que como muy importante en avanzar, y que se ha hecho poco todavía, por lo menos en el país. Y después, bueno, esta última parte, donde creo que está justamente, las mayores, deficiencias que tiene, los reglamentos, argentinos y, también en relación con la sociedad, y que básicamente es con las construcciones existentes que hacemos. Naciones Unidas, bueno, sintetiza en estas acciones que están publicadas como reforzar las construcciones existentes, por supuesto que es una idea muy general. Básicamente, ante las construcciones existentes hay que hacer una evaluación primero y después una rehabilitación o refuerzo si corresponde. Pero bueno, esto como mirada general, pero está marcado también, ya, con Naciones Unidas, de qué hacemos con las construcciones existentes. Y en esto, bueno, tiene un impacto social también muy importante porque la mayor parte de lo que está construido, lo ha sido con reglamentos antiguos o sin reglamentos. Y entonces, bueno, hay que ver qué es lo que se puede aportar desde la ingeniería sísmica para lograr una, mayor resiliencia, una reducción del riesgo, en estas construcciones. Y allí es donde en el grado casi, no se ve nada en la formación del ingeniero. Los reglamentos tienen muy poco, por lo menos en el reglamento argentino, y en la práctica profesional, bueno, es como que no hay grandes desarrollos. Entonces, en esta parte me parece que el compromiso social, debiera ser más fuerte y debieran haber muchas más acciones para poder lograr, mayor resiliencia en las construcciones, existentes. Y en esto, claro, Argentina tiene, por ejemplo, el Plan Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres, que es 2024-2030, o sea, también dentro de muy poquitos años finaliza este plan. Y para los terremotos, bueno, tiene como una, eh, perspectivas de muy alto desempeño. Dice que para 2030 deberíamos contar con un plan de mantenimiento de estructuras vitales que deben mantenerse operativas durante un sismo, hospitales, cuarteles, escuelas, etcétera. Y eso la verdad que es un nivel de objetivo, de muy alto para poder lograr en tan poco tiempo. Desde la ingeniería ni siquiera tenemos, estrategias de evaluación, para hospitales, para escuelas y para las otras edificaciones. Y después, si se hicieran esos planes de evaluación que implican formar gente para que, bueno, primero definir cuáles son las estrategias de evaluación, pensar cuando se hace evaluación no solamente en riesgo sísmico, sino en las otras amenazas que pueden tener estas construcciones, qué gente lo va a hacer, en cuánto tiempo, con qué financiamiento. Bueno, no son temas, evaluaciones, tan simples como uno aplicaría tal guía y nada más. Y después terminadas esas evaluaciones, bueno, después hay que decidir, eh, qué se rehabilita, qué se refuerza, con qué nivel a qué nivel de queremos llegar a esto, vamos a poder llegar a lo que se llama un nivel de desempeño de ocupación inmediata, es decir, que ocurrió un sismo, por lo menos los hospitales
puedan permanecer operativos. Bueno, todo esto está planteado así como un ideal en este plan, pero acá parece que también en la redacción de este plan, desde las universidades, desde los colegios de ingeniería, desde los centros de ingenieros, no ha habido un aporte, porque esto escrito así es un objetivo que es de imposible cumplimiento de aquí al 2030. Entonces ahí también, ¿no? La interacción de la ingeniería con distintas entidades, en este caso como los organismos de gobierno que formulan este plan, que es básicamente el SINAGIR, que está dedicado específicamente a la reducción de riesgo en el país. Así que acá hay también una interacción que se puede hacer con la sociedad. Vemos que hay una demanda que pide un nivel de desempeño para ciertas construcciones que el reglamento actual tampoco lo tiene, o sea, ni siquiera podríamos para este nivel de desempeño usar el reglamento actual porque no tiene este nivel de desempeño. Entonces, bueno, vamos viendo cómo la sociedad establece unas demandas que es necesario que desde la ingeniería se pueda interactuar para poder hacer propuestas en planes de que sean viables y posibles de desarrollar en un país que tiene determinadas circunstancias. Así que eso también es interesante plantear una mayor interacción o, o, o voz, digamos, desde las ingenierías civiles a través de las universidades, los consejos, colegios, etcétera, en los organismos que fijan políticas para poder llevar acciones que se puedan desarrollar después en un determinado periodo. Y entonces ponemos esto de que en los hospitales deberían estar operativos después de un terremoto, pero por ahí nos encontramos en ciertos hospitales de Argentina que están en funcionamiento, pero tienen algunos de estos problemas, por ejemplo, ¿no? Desprendimiento del cilorazo por corrosión, por la expansión de la armadura por corrosión, o sea, riesgos ya antes del riesgo sísmico, riesgo de colapso bueno, por un tema de mantenimiento de la losa o de la cubierta. Entonces por ahí hay una idea de llegar al 2030 con un super nivel de desempeño de los hospitales, pero después tenemos estas situaciones donde, claro, los niveles de patologías y de eficiencia en las construcciones son muy altos. Y bueno, por eso lo primero que hay que hacer es una evaluación, esa evaluación determinar prioridades y después de esas prioridades ver qué es lo que se puede hacer para una rehabilitación o refuerzo y con qué fondos y en qué plazo. Esto evidentemente son ante, digamos, seguramente gran cantidad de problemas que pueden encontrarse en las construcciones existentes. Bueno, ver qué es lo que se puede hacer como urgente, atendiendo la urgencia, en qué plazo y con qué fondos. Entonces, bueno, eso es lo primero que hay que hacer, la evaluación global, pero eso no está no hay planes todavía en Argentina para evaluación de hospitales y después, ¿no? La segunda fase que es la rehabilitación o refuerzo. Después en el tema de escuela, bueno, sí se hacen refuerzos de escuela. Acá tenemos una escuela donde, por ejemplo, las columnas las zonas de formación potencial de rótulas plásticas en vigas han sido reforzadas con fibra de carbono. Acá tenemos muros de mamposterías que han sido reforzados con una malla y hormigón proyectado, elementos no estructurales que han sido reforzados para evitar el vuelco. Bueno, se hacen refuerzos, pero a nivel individual. Es decir, bueno, generalmente aparece la demanda social, es la comunidad en la escuela que ve básicamente fisuras o ve asentamientos, bueno, ve cosas que le llaman la atención, entonces insisten al gobierno para que se haga alguna intervención y bueno, se hace esta intervención, pero esta intervención se hace todavía de acuerdo al reglamento actual, que el reglamento actual tiene el nivel de desempeño de seguridad de vida. Hay una consideración especial porque, bueno, para las escuelas la demanda sísmica se aumenta el 30%
y la distorsión de piso se reduce casi un 50%, pero no está asegurado que para ese nivel de demanda y de restricciones en desplazamientos el nivel de daño sea de ocupación inmediata. Entonces, bueno, invertimos en esta escuela, pero a lo mejor si ocurre el sismo diseño, los daños también son importantes, aunque esté rehabilitada, y a lo mejor por un tiempo esta escuela no puede seguir en funcionamiento para hacer nuevas reparaciones. Por eso hace falta una mirada global y decir, bueno, ¿cuál es la situación de las escuelas? ¿Cuáles los problemas que tiene? ¿Y qué implicaría llevarla a un nivel de desempeño en cuanto a tiempo y a costos de ocupación inmediata? Y si es posible hacerlo para una región o no, habrá que limitarse a seguridad de vida. Bueno, cada región es necesario que tenga esa evaluación y decida qué hacer, pero para el conjunto de escuelas, porque para resolver una escuela en particular es sencillo, pero el tema es resolver a nivel gobierno y a nivel sociedad qué hacemos con las escuelas de una determinada región. Veíamos hace poco en Nepal, donde, bueno, hay muchas construcciones muy vulnerables de tipo de piedra, sin arrastramiento, y bueno, no hay los medios económicos en el corto plazo para hacer un refuerzo de esa estructura. Entonces, bueno, con distintos organismos internacionales, estudios de ingenierías también de alto desempeño, bueno, plantearon bancos que resistan en el caso de un terremoto la caída de esos bloques de piedra para que no dañen a las personas. No es lo ideal, no es un nivel de desempeño ni siquiera de seguridad de vida confirmado, pero bueno, se evalúa la situación de muchas escuelas, de las posibilidades que tiene el país, bueno, de distintas situaciones que hacen posible o no llegar a determinado nivel de refuerzo. Entonces, esa mirada también hay que tenerla, pero hay que tener una evaluación global y esa forma de cómo evaluar globalmente todavía no está. Porque eso también, ¿no? Pensamos en un edificio, siempre es sencillo hacerlo, pero, por ejemplo, pensamos acá, la provincia de Mendoza, que estamos acá en el oeste argentino, el norte en la zona de mayor peligrosidad sísmica, que es la zona en rojo, hay casi 1.400 edificios con 900 diseñados con reglamentos antiguos. Bueno, qué metodología hacemos para evaluar? ¿Qué cantidad de personas implica? ¿Cómo se forman esas personas para hacer esa evaluación? ¿Cómo se toman los datos? ¿Cómo se analizan esos datos? ¿Qué costo tiene esa evaluación? ¿Qué es lo que se quiere evaluar si no es solamente la parte sísmica, qué otras amenazas? Bueno, implica toda una metodología que todavía no está definida y ni siquiera está en discusión. Entonces ahí también me parece que lo que se puede aportar a la sociedad bueno, es de una magnitud importante. A nivel internacional también el tema de escuelas está previsto trabajar en interacción. Entonces dice, bueno, si vamos a trabajar en la seguridad escolar, también en organizaciones internacionales que han desarrollado este marco, también por supuesto vinculado al marco Sendai, es bueno que haya un trabajo de la parte de, digamos, edilicia, de la parte de ingenieros y arquitectos, que haya un trabajo del gobierno en cuanto a la gestión de esa mejora en la seguridad escolar, que haya un trabajo de la comunidad también en reconocer los problemas, en reconocer qué se puede hacer desde esa comunidad para bajar el riesgo, pero que haya una interacción entre las partes y ahí entonces también interviene la ingeniería junto con los organismos de gobierno, junto con la comunidad escolar y dentro también de un marco o política que asegure que, bueno, toda esa seguridad o esta reducción del riesgo se puede conseguir. Así que hay también miradas internacionales para estos problemas específicos, como son los hospitales, como son las escuelas, y hay un camino a recorrer también allí. Bueno, en Mendoza tenemos construcciones de adobe, y bueno, y ahí también no hay una mirada o un aporte desde la ingeniería de qué hacemos con estas construcciones de adobe, que a veces son muy grandes, como en este caso son instalaciones industriales. Y bueno, y entonces, ¿qué hacen los organismos de control? Dice, bueno, cuando son aceptadas,
haga una evaluación anual, visual, y bueno, si no hay daños evidentes, se le da una habilitación parcial, porque también la gente tiene su comercio o su actividad industrial, y no se podría decir, bueno, para toda esta estructura en un año haga un refuerzo para adaptarlo al reglamento nuevo. Saben que económicamente eso no es posible, entonces se empieza a aplicar estas medidas, pero a lo mejor sí una visión de la ingeniería que se podría aportar también a qué hacer con estas construcciones existentes de adobe, ya tanto sea a nivel familiar como a nivel industrial. Y lo otro también en lo que son las evaluación de las estructuras cuando se van a vender o a comprar. Este caso, bueno, un edificio también de la provincia de Mendoza, que un cliente lo compra y después que lo compra, claro, el municipio le pide una nueva evaluación porque hacía muchos años que había estado así en la condición de obra gruesa. Y bueno, en esa evaluación aparecen algunas patologías y deficiencias de la construcción que hacen que desde el 2015 hasta ahora el edificio esté tal cual lo estamos viendo ahora en la foto y bueno, no haya podido terminarse la construcción con un costo para el cliente de no uso y de la imposibilidad de terminar ese edificio por el nivel de refuerzo que tiene que hacer. Entonces también es necesario aportar a la sociedad, así como existe para comprar un auto usado, cuáles son metodologías de evaluación para edificios que se van a vender, para que el cliente, para que el vendedor no tenga problemas después de vender algo con vicios o con fallas importantes y para que el comprador esté seguro de que lo que va a comprar tiene el nivel de calidad para después finalizar una construcción. Así que bueno, esto es lo que básicamente plantea Naciones Unidas, que hemos estado considerando, construir para la resiliencia, capacitar, aprender esto a nivel de toda la ingeniería y la enseñanza sobre el riesgo a toda la comunidad. Pero bueno, creemos que desde la ingeniería, en cada una de estas partes que hemos visto, que la ingeniería sísmica puede hacer aportes, que debe tener una voz más fuerte en los organismos de gobierno y también en la sociedad, y que a través bueno, de las entidades que están encargadas, como las universidades, los institutos especiales de reducción de riesgo que tiene el país, en los colegios de ingeniería, los centros de ingeniería, también deben ser voces eh, para poder intervenir en la sociedad y lograr en todo esto que hemos estado viendo una mayor eh, contribución a la reducción de riesgo, en el caso del riesgo sísmico, y también con una mirada general a la reducción del riesgo frente a otras amenazas que pueden tener las construcciones. Y bueno, y cerramos con esto de Naciones Unidas, que pone también el acento en un tema ético y decir, bueno, con lo que hacemos podemos honrar la memoria de aquellas personas que lamentablemente fallecieron a causa de un terremoto, pero contribuyendo con lo que hacemos y con lo que proponemos que hay que modificar para proteger de mejor manera a las personas que están vivas y, bueno, siguen interactuando con las construcciones que diseñamos y construimos. Así que, bueno, muchas gracias. Estoy ahí un poco pasadito, pero empezamos en un minuto más tarde. Estuvo, estuvo muy bien la presentación y bueno, en estos próximos minutos podemos pasar a las rondas de preguntas, de discusión, de intercambio de ideas y porque bueno, es una temática que da mucho de qué hablar. Yo mismo tengo algunos comentarios para hacer, algunas preguntas. Y bueno, si es que alguien más la tiene, puede hacerla libremente o escribirlo en el chat. Bueno, acá Juan Álvarez te felicita Gustavo por la exposición y Bueno, bueno, gracias. yo quisiera retomar algunos puntos. Está muy bueno este nuevo enfoque que se le está dando a la ingeniería sísmica, ¿no? Porque tradicionalmente la ingeniería sísmica era ver qué es lo que pasa con la edificación. Colapsa, no colapsa, hay daños, no hay daños, y ya está. Pero en realidad el enfoque que hoy en día se le está dando es
ver no enfocarse solo en la estructura, ¿no? Enfocarse en la ciudad en general, en la región, verlo como si fuera un sistema, como si fuera todo un sistema y evaluar el riesgo, las cadenas de servicios que pueden interrumpirse y ese es un enfoque que se le tiene que dar y que más bien hoy en día muchas normativas están empezando a adaptarse, ¿no? Y a estar con estas normas. Pero bueno, yo tenía una pregunta. Si bien eh, en un terremoto puede ser de que un hospital esté bien diseñado, se haya diseñado por desempeño, basado en desempeño, pero ha pasado que después del terremoto el hospital está en pie, puede funcionar, pero resulta que colapsa, pero no estructuralmente, sino colapsa en la cantidad de personas que tienen que atender, que no dan abasto, o pueden llegar o su operación puede ser interrumpida por elementos que no son estructurales. Entonces, ahí mi pregunta es acerca de cómo ves que están atacando las normativas, por ejemplo, a estos elementos no estructurales que considero que muchas veces las normativas atacan a la edificación, pero no a estos elementos no estructurales. ¿Cuál crees que es la línea en la cual se debería enfocar para prevenir estas interrupciones, ¿no? En hospitales o en otras edificaciones debido a elementos no estructurales? Bueno, esto, claro, otra deficiencia más, ¿no? Por lo menos, también en las universidades el tema de elementos no estructurales es como que es un capítulo menor en el aprendizaje. Y yo creo que eso después en la práctica se lleva a eso. Bueno, en un país de alto desempeño en la ingeniería sísmica como es Chile, en el terremoto del 2010, el aeropuerto internacional quedó inhabilitado por unos días porque cayeron los hilos rasos. Pero bueno, ahora a nivel internacional sí está teniendo más peso. Fue de las cuatro temáticas con mayor cantidad de papers presentados en la conferencia mundial de Italia, era el tema de los elementos no estructurales, además del tema de refuerzo estructural y bueno, de la intervención de la IA en la ingeniería sísmica. Así que a nivel internacional es como que cada vez tiene más peso. Eh, en nuestros reglamentos como que está el capítulo allí, pero no sé si ha tenido tantas actualizaciones como si hay documentos FIMA que tiene todo un detalle de cálculo para distintos elementos no estructurales. A mí me parece, por lo menos en la Argentina, que ese nivel de detalle, digamos, no está considerado. Y bueno, principalmente no en los hospitales que tienen tantos elementos. Bueno, me parece que no hay todavía una consideración eh, de esos elementos. Y en estos edificios, claro, es sumamente importante porque, por ejemplo, si empiezan digamos, a dejar de prestar funcionamientos, elementos que sirven para mantener en vida una persona, bueno, sería como agregar al desastre del terremoto otros problemas graves, justamente por no haber tenido estas consideraciones. Pero no, el reglamento argentino no está el capítulo, pero no tiene gran desarrollo y no sé si se controla tanto en estas entidades que se haga un diseño particular de todos estos elementos. Muy bien, gracias por la respuesta. Y bueno, acá en el chat, Eduardo Totter, excelente presentación, Gustavo, muy interesante. Y bueno, ya para acabar ya Coffee Talk, yo tengo un último comentario, que más que nada, bueno, comentario, pues gran pregunta, que más que nada es para cerrar el círculo, ¿no? De todo esto que has estado comentando acerca del impacto social, de la dimensión social
todo lo que es la amenaza, todo lo que es el riesgo sísmico. Y yo creo que falta algo muy importante o algo que también se lo debe considerar, que es la dimensión temporal, la dimensión del tiempo. Porque si bien la amenaza sísmica puede mantenerse durante décadas, puede haber un terremoto y puede haber un cambio entre las placas y demás, pero podríamos considerarlo de que la amenaza está ahí, pero el riesgo sí que cambia. El riesgo es como una película que va cambiando porque la ciudad crece, por lo tanto hay más exposición, los edificios que están construidos se envejecen o no se les hace un refuerzo correspondiente, hay cambios de uso en las edificaciones. Entonces yo creo que además de la dimensión social, también hay que tomar en cuenta la dimensión temporal, ¿no? Para hacer un estudio completo de todo lo que es el riesgo sísmico en las ciudades, en las regiones, ¿no? Y bueno, es algo que esperemos que en las normativas y que existan más financiamiento para realizar estos tipos de estudios en nuestras regiones y bueno, eso era para complementar un poquito de la charla. No sé si tenés algún comentario acerca de esta dimensión temporal, para qué es lo que te parece y qué tan importante crees que podría ser a la hora de estudiar, ¿no?, los riesgos sísmicos en una zona. Sí, sí, coincido totalmente. Bueno, claramente también esto que veíamos, esa imagen que mostré de la cubierta de un hospital donde la losa con corrosión de armadura. Y bueno, eso en el tiempo, claro, también los edificios públicos, lo otro que tienen es a veces un mantenimiento que no es tan eficiente. Entonces, bueno, el riesgo aumenta porque se empiezan a deteriorar, en este caso, los elementos estructurales. Pero sí, el riesgo va aumentando aunque la amenaza sea la misma, si no se interviene para que justamente haya una reducción del riesgo. Por eso es necesaria una gestión integral del riesgo, que hayan políticas generales, que hayan evaluaciones generales y, bueno, detectar cuáles son los problemas, fijar un plan de prioridades y en el tiempo que justamente el riesgo no crezca y por lo menos y además que se vaya reduciendo. Así que bueno, hay todo un camino y me parece que se pueden hacer muchos aportes, pero me parece que todavía, por lo menos en Argentina, la voz de esta ingeniería no está en todas las políticas públicas tan fuertes, ni en la comunidad, y por lo tanto esa reducción del riesgo me parece que no es tan fuerte. Ok, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional. Acá Gerardo González. Felicitaciones, Gustavo, y a la organización del CIGNE. El punto está claro, es necesario darle lugar al debate. Y bueno, esa es la idea también, ¿no?, de estos Coffee Talk. Y bueno, si no hay ninguna otra pregunta de los asistentes virtuales o los presenciales, bueno, estaríamos dando por concluido este Coffee Talk. Y yo creo que nos llevamos la enseñanza de que la ingeniería sísmica realmente tiene un impacto social que lamentablemente solo se lo suele ver o se lo suele analizar después de que pasó el terremoto, después de que pasó el sismo y todas las catástrofes que todo esto conllevó, pero es algo que tenemos que discutir antes de que ocurra el terremoto, ¿no? Y eso es precisamente lo que estamos haciendo y tenemos que, desde nuestra perspectiva de ingenieros, de investigadores, seguir por esta línea de, de ver de introducir esta dimensión social, esta dimensión temporal a todos los estudios que hagamos de riesgos sísmicos y bueno, ese es nuestro aporte como investigadores a la sociedad y que, como hemos visto, está muy alineado
a los objetivos de desarrollo, a las Naciones Unidas, así que es una temática que puede tener un impacto social muy grande. Así que muchas gracias, Gustavo, por la excelente presentación y bueno, nos vemos en el siguiente Coffee Talk y que tengan felices fiestas a los asistentes y gracias a todos. Bueno, gracias a todos también, muchas gracias. Ok. Nos vemos, Bueno, hasta luego. muchas gracias. Bueno, ya nos vemos y estamos hablando. Esto ya se subirá a YouTube y se harán los respectivos recortes y ahí ya lo vamos a poder ver con más detalle y hacerle difusión, ¿no? Después de todo, porque es una temática que tiene que estar siempre en el debate. Sí. Bueno, Eh, muchas gracias, Cristian, por todo. Fernando igual me dijo que te mandé tus felicitaciones, que él a las 4 tenía otra reunión, así que se tuvo que conectar, pero bueno, así que ya vamos a estar hablando y comentando, no sé, de todas estas sinergias que estamos viendo. Fernando me comentó de lo del proyecto de los hospitales, ¿no? De que están viendo de escribir Bueno, allí. es una acción concreta interesante, ¿no? De poder aportar básicamente con posibilidad de financiamiento, que es el otro, acá en Latinoamérica, viste, los más fuertes de salvar. Sí, sí, yo creo que está muy bueno de que vayamos por esa línea porque de alguna manera es vendible, ¿no? Porque estamos de la mano de los objetivos de desarrollo sostenibles y es una temática con impacto social, así que Sí, sí, a eh, nivel internacional tiene mucho impacto, así que está en el foco de muchos sí, sí, organismos, así que yo creo que es fácil conseguir financiamiento. sí, sí, yo creo que es una tarea que tenemos para este año, para que salga de una vez ese proyecto. Así que, bueno, muchas gracias, Gustavo, No, y gracias a vos. estamos